minutos, 5:46, televidentes de todo el Ecuador. Tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos al despertar de la noticia correspondiente este día jueves 16 de febrero del 2023. Gracias por permitirnos el honor de llegar a sus hogares como cada mañana a través de la señal de RTS, el primer canal del Ecuador. Gracias, gracias, gracias. Damos gracias al Todopoderoso porque nos regala un día de vida. Y yo le doy gracias también por tener la gratísima compañía de una dama muy valiosa a la que quiero muchísimo. Mi queridísima Alison Carrillo. Buenos días. Buenos días, mi bella Luisa y ustedes, amigos televidentes. Como siempre es un placer poder despertar en una nueva emisión de nuestro primer informativo. Además, hoy jueves, ya 16 de febrero, como lo mencionas, antesala del fin de semana. Muchas novedades que contar, mucho que informar, mucho que contarles a esa hora. Gracias por elegir despertar nuevamente junto a nosotras en el despertar de la noticia. Y es que siempre es un día para rectificar, porque el sol sale para todos. Y aun cuando nos equivoquemos, y aun cuando a veces nos caemos, aun cuando podemos errar y tomar el camino o la senda equivocada, a todos esos jóvenes, a todas las personas que nos escuchan, aquellos que de pronto están confundidos, todavía tienen tiempo para clamar al Todopoderoso y pedir que les ayude a enmendar sus vidas. Enderezar sus sendas, solamente agarrados de la mano de Dios podemos lograrlo. Son las 5 de la mañana con 48 minutos. Mi querida Alison, anoche en un populoso sector de la ciudad, sus habitantes fueron sorprendidos por la llegada del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien estuvo acompañado del gobernador Francesco Tabaque y, por supuesto, la presencia policial, nada más ni nada menos que en la entrada de la 8, para poder ser partícipes y estar presentes en un operativo de control policial para contrarrestar la violencia. ¿Qué te parece? Me parece, pues, realmente muy bien que el señor presidente camine por donde caminan todos los ciudadanos cada día, un sector muy transitado, un sector bastante concurrido, pero también saben que uno de los sectores más conflictivos y peligrosos de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué mejor que palpar, vivir en carne propia lo que cada día uno de los ciudadanos guayaquileños tiene que enfrentar? Lo que hablamos, desviar balas, caminar por calles oscuras, caminar por sectores que están poco alumbrados precisamente. Bueno, en fin, son un cúmulo de situaciones que afecta la tranquilidad de los guayaquileños y en buena hora que el señor presidente pudo estar ahí, Luisa. Así es, él lo hizo acompañado del gobernador de la provincia del Guayas. Ha anunciado que recorrerá y estará precisamente donde las papas queman para poder expresar su solidaridad y poder encabezar este tipo de operativos sorpresivos, así que vienen de repente, y poder arremeter contra la ola delictiva y criminal que lamentablemente se ha tomado el país. Son las 5 de la mañana con 49 minutos. Vamos a ver esa nota periodística. El presidente Guillermo Lasso en vivo y en directo en la zona 8 cayó anoche acompañado del gobernador. Veamos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo en un operativo de control de armas efectuado en la entrada de la 8 en Guayaquil, la noche de este miércoles, acompañado por el gobernador del Guayas, Francesco Tabaque, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En este marco, el jefe de Estado pudo dialogar con los moradores de este sector. Claro, nos preocupa las inquietudes que nos tratan, que viven en inseguridad, que arriesgan los escasos ingresos y recursos mensuales, pero estamos aquí, sepan lo que estamos trabajando, que no estamos actuando con indiferencia. Por eso venimos al territorio para poder definir cuáles son los operativos claves para poder mejorar la seguridad. La máxima autoridad del país les prometió seguridad. Este sector está dentro del distrito Nueva Prosperina, uno de los más peligrosos del país, informó Maite Morales. Son las 5 de la mañana con 50 minutos. Enhorabuena por este acercamiento del primer mandatario en esa zona tan conflictiva de la zona 8 que comprende Guayaquil, Guayas, Durán y San Borondón. Y a esta hora, 5:51 minutos, tenemos que salir de estudios, Alison. Así es, nuestra compañera Adriana Peralta pues está en ese lugar donde el día de ayer en horas de la noche cayó sorpresivamente el presidente de la República para brindarnos detalles y también tal vez cuáles serían las impresiones, cómo ves el panorama y el ambiente luego de esta visita y los diferentes operativos antidelincuenciales que se han estado generando en diferentes sectores de la ciudad. Adriana, un gusto saludarte, buenos días, escuchamos.
El gusto es mío, Alison, Luisa, queridos televidentes, un fuerte abrazo y buenos días. Gracias por estar en nuestra sintonía. Primero que nada, decirles que Guayaquil nuevamente amanece lloviendo y ya aquí el ambiente es bastante agitado en la entrada de la 8 noroeste de Guayaquil, que corresponde al distrito Nueva Prosperina. Desde tempranito, esto es lo usual aquí en este sector de la urbe porteña. Y antes, en horas de la tarde, antes de que llegara a esta zona el presidente de la República, Guillermo Lasso, acompañado del gobernador Francesco Tabaqui, también del comandante de policía de la zona 8 y otras autoridades, se había registrado un asesinato, más bien un doble crimen en el sector de Flor de Bastión correspondiente a este mismo distrito. ¿Ahí qué pasó? Pues se conoce hasta el momento que sujetos todavía desconocidos le propinaron varios disparos a dos ciudadanos que se trasladaban en una motocicleta. Aparentemente resguardaban a un menor de edad, el mismo que cumple arresto domiciliario por el delito de asesinato. Y sí, este punto es bastante conflictivo, en realidad es el distrito donde se registra el mayor número de muertes violentas. Y no solo eso, debo decir, sino que las extorsiones agobian a los propietarios de locales comerciales y que es una zona bastante movida, donde se registra pues mucho intercambio de productos, de venta, de compra, de distintos artículos, ¿no? Así que es importante, ya que las autoridades han llegado hasta este sector y de hecho sí conversaron con algunos trabajadores de determinados locales. Ellos también han manifestado su preocupación en ese sentido. La policía hace su trabajo porque ya han detenido a varias personas que se dedican a este ilícito, a las vacunas extorsivas. No obstante, en el momento en que ya pasan a manos de las autoridades competentes, estos ciudadanos son puestos en libertad y regresan a la misma zona a delinquir. Ya se han dado inclusive asesinatos. Asesinan a las personas que no quieren dar y lógicamente porque es fruto de su esfuerzo, de levantarse muy temprano, de años de dedicación y de que un momento a otro vengan estos ampones a querer llevarse su dinero o si no, pues la amenaza. Te matamos si no nos contribuyes y de hecho ya ha pasado. Así que esa es una situación que también preocupa muchísimo en este sector. Aunque entiendo que el presidente Lasso no solo recorrió la entrada de la 8, sino que estuvo en otros distritos, como el distrito Modelo y el Florida también. Ellos ya revisan con los datos que proporciona la Policía Nacional, de acuerdo al cuadro de mando. También tienen ellos, por supuesto, cuáles son los ilícitos que más se cometen en cada sector de Guayaquil, el robo a personas, el robo de domicilios, entre otros. Así que ese es el ambiente aquí en esta zona y más adelante les estaré contando sobre un caso de extorsión. Ya les voy a contar sobre eso y ampliar los detalles sobre este crimen que se registró en Flor de Bastión. Es la información a esta hora de la mañana, compañeras, adelante en estudios. Gracias, estimada Adrianita, por ese completo reporte desde la entrada de la 8, zona conflictiva que ayer recibió de manera sorpresiva la visita del presidente de la República acompañado del gobernador. Pero ahora, Alison, nos vamos hasta los exteriores del cuartel Modelo. Allí se encuentra nuestro compañero Jorge Salazar. Jorgito, sé que tienes detalles acerca de los últimos hechos violentos que lamentablemente continúan registrándose en el puerto principal. Adelante con tu reporte. Buenos días. ¿Cómo le va, Luisa, Alison, Adriana y amables amigos? Fortísimo abrazo y bendiciones. Yo estoy ubicado sobre una de las avenidas principales del norte de Guayaquil y me refiero a la Avenida de las Américas, junto al antiguo cuartel Modelo. Primero informarles que ha llovido durante toda la madrugada, al menos en el norte de la urbe porteña, y todavía está lloviznando. Así que por favor, primero ponerle la chompita al bebé, a la bebé, para evitar resfriados, que se enferman los pequeños de casa, salir con tiempo de su domicilio, revisar neumáticos, limpiaparabrisas y otras partes del vehículo para evitar contratiempos. Por otro lado, lo cotidiano de la vida ya hoy en día, sobre los ataques violentos en Guayaquil, presten atención porque la delincuencia no da tregua. Ayer, en horas de la noche, en el centro del puerto principal,
en las calles Huancavilca y Piemontúfar, cerca de las Cuatro Manzanas. Balearon a un hombre que era conocido como alias Bemba. Luego de recibir varios disparos, fue llevado por familiares y amigos a una clínica privada muy cerca de esta zona, donde minutos después los galenos confirmaron su deceso. Los seres queridos de la víctima mortal estuvieron bastante molestos a tal punto de agredir verbalmente a uno de nuestros camarógrafos, quien tuvo que retirarse del lugar. Luego, la Policía Nacional confirmó que el occiso tenía varias detenciones por diferentes delitos y que había salido hace poco de prisión. Por otro lado, en el suburbio de Guayaquil, en la Che y Segundo Callejón, también ocurrió otro ataque violento, donde un hombre resultó gravemente herido y se encuentra en situación crítica en una casa de salud. En este caso, la víctima no tenía antecedentes penales. No obstante, la Policía Nacional está investigando para determinar las causas de este ataque y dar con los responsables. Dos hechos violentos que tiñeron de sangre el centro y suroeste de Guayaquil en las últimas horas, acá en el puerto principal que forma parte de la zona 8 del Guayas, la zona más violenta a nivel nacional. Ambos casos ya están siendo investigados por DINASEC y se espera que en las próximas horas la policía pueda dar con los responsables. Es el reporte a esta hora de la mañana, cuando faltan pocos minutos para que sean las 6 a.m. Sigue lloviznando acá en la Avenida de las Américas. Javier, por favor, me ayuda, me piden mostrar cómo se encuentra a esta hora la avenida en mención, que es la Avenida de las Américas, al menos sentido norte-sur. Obviamente la calzada mojada y continúa cayendo agua. Así que por favor, reitero con esto, si está en sus posibilidades, a propósito de que ya se cobró la quincena, llevar el carro al mecánico de confianza, al taller cerca de su vecindario, para que lo revisen todas las partes, especialmente las partes eléctricas, y evitar que por motivo del agua se quede averiado cuando circule por acá, por las calles, avenidas del puerto principal. Y por favor, colocarse sus encauchados, salir con su paraguas, ponerse sus botitas, para que de esta forma no se vaya a mojar y pescar algún resfriado, alguna enfermedad típica de esta época. Afortunadamente, al menos esta madrugada no se nos ha reportado algún accidente de tránsito, que suele ocurrir cuando llueve en el puerto principal y la calzada permanece mojada. Parece ser pues que los conductores ya están avisorados, tomando las medidas preventivas para de esta forma evitar contratiempos. Amiga, buenos días. Puede pasar. Por atrás de él. Se le hace tarde. Agáchese un poquito. Sí. Bueno, en este momento vamos a prestar mucha atención a nuestros titulares, la antesala de lo que tenemos preparado para ustedes. Cámaras de seguridad captan un atentado criminal en Santo Domingo que dejó varias víctimas. Hombre de 36 años fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Primeras lluvias y cambios en el clima, entre otros factores, causan el incremento de casos de influenza en Guayaquil. Adulto mayor intentó lanzarse del puente nuevo del río Chiche en Pichincha. La intervención oportuna de un agente policial evitó un desenlace fatal. En Turquía rescatan con vida a una mujer de 77 años, quien permaneció 212 horas bajo los escombros de un edificio destruido, tras los sismos que sacudieron ese país y Siria, y que ya han causado más de 41.000 muertos. De la mañana, amables televidentes, gracias por seguir en sintonía de quienes hacemos el despertar de la noticia. Alison y amables televidentes, nuestros equipos periodísticos están desplegados donde se genera la información. Por una parte está Adriana Peralta en el sector de la entrada de la 8, lugar muy conflictivo de la ciudad.
Y también está Jorge Salazar en un lugar bastante transcurrido a esta hora, desde muy temprano, porque estamos hablando que él se encuentra en los exteriores del cuartel Modelo, precisamente a la altura de la Avenida de las Américas. Jorge, muéstranos el panorama, cómo amanece Guayaquil, qué tan transitada a esta hora está esta calle que conecta con el norte y otras partes de la ciudad. Adelante, te escuchamos. Buenos días, que cómo amanece Guayaquil, pues mojada. Así es como hoy los guayaquileños hemos observado a la urbe porteña, y esto debido a la lluvia que no mermó, que continuó al contrario durante toda la madrugada y que ha puesto avisorados, pendientes, alerta a los habitantes de esta urbe, especialmente a quienes tienen vehículos y tienen que movilizarse hacia cada uno de sus lugares de destino, dígase centros de estudio, trabajo o visitar a algún familiar. Da gusto ver a muchas personas encauchadas, con botas, incluso los conductores que están respetando el rango de velocidad permitido. Es por ello que no se han reportado accidentes de tránsito durante la madrugada, o al menos no hemos abocado conocimiento, como sí pasa en otras ocasiones, y estamos viendo cómo se encuentra en este momento la Avenida de las Américas junto al antiguo cuartel Modelo, en el, yo diría, norte-centro de Guayaquil. Es el corazón de la ciudad. Ya cuadras más adelante empieza el centro de la urbe, y como bien decía Alison, una arteria clave, principal, que conecta el norte con el centro en cuestión de minutos. Ya se observan muchos vehículos, muchos carros circular a pesar de que es temprano, y es que los guayaquileños están siendo muy precavidos y saliendo con tiempo de sus hogares. Pero el agua, la presencia de la lluvia, no es lo único pues que mantiene alerta a los habitantes de Guayaquil, sino también los hechos violentos, como los ocurridos la noche de ayer miércoles y la madrugada de este jueves en dos sectores del puerto principal. Los detalles de estos episodios se los mostramos en la siguiente nota. Presta atención. Uno de los ataques ocurrió la noche de este miércoles en las calles Piemontúfar y Huancavilca, cerca del mercado de las Cuatro Manzanas. Varios delincuentes a bordo de un vehículo dispararon en reiteradas ocasiones contra un hombre conocido en la zona como alias Bemba. Luego de ser baleada, la víctima fue llevada a una clínica del sector, donde no lograron salvarle la vida. Alias Bemba había salido hace poco de la cárcel, donde guardó prisión durante varios años, acusado de diversos delitos. Mientras que en el sector de las calles 29 y La Che, suburbio de Guayaquil, cerca de la medianoche hubo otro ataque a bala, donde dispararon en varias ocasiones contra un hombre de 33 años, quien no registraba antecedentes. El ciudadano fue auxiliado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes lo llevaron a un hospital en condición crítica, informó Jorge Salazar. Importante indicar que la Policía Nacional está investigando estos dos hechos para esclarecer las motivaciones que provocaron pues que sicarios lleguen para disparar a estas dos personas y tratar de ubicarlos también, y no solamente a los autores materiales, sino en caso de existir a los autores intelectuales. Es el reporte a esta hora de la mañana desde el norte de Guayaquil. Más adelante con ustedes. Buenos días. Gracias por ese completo reporte, Jorgito, a esta hora de la mañana desde el norte de Guayaquil. Así se ve el norte del puerto principal. Alison y amables televidentes, ahora nos vamos hasta otro populoso y conflictivo sector, la entrada de la 8, que anoche fue visitado de manera sorpresiva por el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien estuvo acompañado del gobernador Francesco Tabacchi, mientras se realizaba un operativo policial de control para ver cómo están las cosas por allí. Mi querida Adrianita, ¿cómo amanece ese sector tan populoso del puerto principal? Buenos días para quienes se enganchan a la señal de RTS a esta hora de la mañana. Quiero hacer un paréntesis, aparte del trabajo sorpresivo que hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, el gobernador y también el comandante de policía de la zona 8. Hago este paréntesis para indicarles que en realidad
La contaminación auditiva en este sector es muy fuerte. Por tanto, el llamado a la ATM que pongan orden en este sector. Miren, desde muy tempranito ya en realidad los conductores he notado que se pasan la luz roja, o utilizan el claxon o el pito como les da la gana, y la verdad es algo que tiene que ser regulado, porque repito, el ruido es muy fuerte en este punto. Aparte de los otros problemas que se registran, como el tema de las extorsiones, las muertes violentas, y precisamente por eso se hizo el trabajo la noche de ayer aquí en la entrada de la 8, correspondiente al distrito Nueva Prosperina. Tenemos todos los detalles sobre esta visita sorpresiva del primer mandatario en el siguiente reportaje. El presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo en un operativo de control de armas efectuado en la entrada de la 8 en Guayaquil, la noche de este miércoles, acompañado por el gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En este marco, el jefe de Estado pudo dialogar con los moradores de este sector. Claro, nos preocupa las inquietudes que nos tratan, que viven en inseguridad, que arriesgan los escasos ingresos y recursos mensuales, pero estamos aquí, sepan lo que estamos trabajando, que no estamos actuando con indiferencia. Por eso venimos al territorio para poder definir cuáles son los operativos claves para poder mejorar la seguridad. La máxima autoridad del país les prometió seguridad. Este sector está dentro del distrito Nueva Prosperina, uno de los más peligrosos del país. 6 de la mañana con 12 minutos y hay más noticias. Ahora les contamos que varias armas de fuego que portaban los custodios de alias Junior en una redada tenían licencia por una empresa de seguridad, organización que ahora enfrenta una sanción por parte de las Fuerzas Armadas. Adriana Peralta nos cuenta que las autoridades refuerzan los controles para evitar que la delincuencia organizada se inmiscuya. Lo que se descubrió el pasado 15 de diciembre, cuando alias Junior se trasladaba junto a 30 personas fuertemente armadas por la vía a Salitre, encendió las alertas de la Policía Nacional, puesto que según manifestó días después el comandante general de la policía, Fausto Salinas, los escoltas de Junior tenían licencia para portar armas por una empresa de seguridad. La Dirección de Control y Supervisión de Organizaciones de Seguridad Privada de la Institución del Orden en Guayas especificó: las armas de los guardias, estoy hablando de las armas de los guardias, que eran 4 pistolas y una subametralladora con silenciador. Esas 4 pistolas y la subametralladora tenían permiso. Y de ahí esas ingresaron a pericia de criminalística, pasaron a orden judicial. Del lado de las Fuerzas Armadas, sostienen que dicha empresa domiciliada en Guayaquil enfrenta una suspensión de operaciones por 1 año. La empresa de seguridad involucrada estaba dando con contrato seguridad a una tercera persona que se encontraba dentro de este grupo, no específicamente al señor JR. Por eso es que la sanción administrativa hacia esa empresa de seguridad está dentro de los procesos y sí va a ser sancionada. En Guayaquil están registradas más de 170 empresas de seguridad, con sucursales y matrices. Las autoridades indican que se realizan inspecciones periódicas para evitar que ese armamento se desvíe. La compañía de seguridad tiene que hacer un reporte semestral, en los primeros días de enero y los primeros días de julio. Detallan cuántas armas tienen, cuántos guardias tienen. Ahí se ha tocado con compañías que los guardias todavía no están incapacitados. Lo que tenemos como novedades son los permisos que van caducando y las empresas se demoran en renovar los permisos de las armas. En marzo se destruirán 812 armas de fuego pertenecientes a Guayas, informó Adriana Peralta. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Arduo trabajo y tarea para las autoridades. Muy importante que lo hagan. Tienen los ojos de un país entero, esperando que logren reforzar todo tipo de controles a efectos de lograr esa ansiada seguridad, la ansiada paz que nos permita poder desarrollar nuestras actividades cotidianas con la tranquilidad de que podemos transitar libremente por nuestras calles, que podemos ir y venir de nuestros lugares de trabajo, poder distraernos, disiparnos, visitar a nuestras familias. Todo eso es muy importante y clamamos al Todopoderoso para que les dé sabiduría y para que puedan implementar todo tipo de estrategias
porque dentro del marco de la ley y respetando los derechos humanos de las personas que están al margen de la ley y sobre todo de aquellos que sí cumplimos con todas las normativas y disposiciones que rigen al Estado ecuatoriano, podamos recuperar esa ansiada paz. Alison, vamos a ir con otra información. 2 policías fueron heridos de bala durante el operativo de seguridad por la liberación de alias Junior, líder de una organización delictiva. Se informó que los uniformados fueron atacados por varios sujetos a bordo de un auto 0 kilómetros y más adelante, pues en el centro de privación regional. Ahí es donde se habría dado esta situación. Vamos a ver los detalles. En bomba la ley, en bomba. Junior Roldán, alias JR, recuperó la libertad a las 19 horas con 40 minutos del martes del Centro de Privación Regional 8, ubicado en el kilómetro 17 de la vía a Daule, en las afueras de Guayaquil. Para evitar inconvenientes, la Policía Nacional articuló un operativo de resguardo, el mismo que no arrojó los resultados esperados. Unos 300 metros adelante del control policial percatan a estos vehículos sospechosos, el mismo que se trasladaba con 5 ocupantes, quienes realizaban disparos en contra de los vehículos policiales que se encontraban en persecución de los mismos. Esta es una de las camionetas policiales que fueron alcanzadas por los proyectiles. En este vehículo, los delincuentes dispararon directamente al conductor, quien forma parte de los heridos. Existen 2 miembros de la policía que se encuentran heridos. Uno de ellos tiene una herida a nivel del brazo y otro tiene una herida a nivel de la mano izquierda. La persecución inició en el kilómetro 20 de la vía a Daule y finalizó 15 minutos después en la comuna Petrillo. Aquí en Petrillo en la primavera está pasando mucha desgracia. Los disparos sí escuché como unos 10, 12 tiros. De los 5 atacantes a bordo del auto, uno fue detenido en posesión de 2 armas largas y municiones. Se encuentran un fusil calibre 2.23, una cartuchera calibre 16, 14 cartuchos 3.08, 27 cartuchos 2.23. Alias Junior estuvo detenido cerca de 14 años por el delito de asesinato, hasta que en abril del 2022 recibió un habeas corpus con el que el 15 de diciembre fue puesto en libertad, la cual solo le duró minutos, pues nuevamente fue detenido junto con 36 personas más por el delito de tráfico de armas. Hasta que este 14 de febrero, una jueza le concedió nuevamente la libertad, con la que hoy en día se encuentra en las calles. El hombre detenido la noche del martes sería integrante de una estructura delictiva y, aparentemente junto a sus compinches, intentó protagonizar algún tipo de ataque contra JR. Informó Jorge Salazar. Son las 6 de la mañana con 18 minutos, Alison y amables televidentes. Esperamos que los 2 policías heridos logren recuperarse. Son gajes del oficio cuando los miembros de la noble institución policial de una u otra manera están expuestos en el control y en este caso durante lo que era la custodia tras la liberación de Junior Roldán. Son las 6 de la mañana con 22 minutos y presten mucha atención porque el Consejo de la Judicatura dio a conocer los motivos por el cual alias Junior salió de prisión. Además, cuestionó al SNAI por no apelar las resoluciones. Mediante cadena nacional, el primer mandatario señaló responsabilidades en la liberación de alias Junior. La justicia y la fiscalía han permitido que Junior salga libre. Es lamentable, ecuatorianos. Un día después, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia y también directora encargada del Consejo de la Judicatura, Fabiola Gallardo, respondió al Ejecutivo. Señaló que el 15 de diciembre, cuando el juez Jorge Aldaz le concedió la prelibertad a quien es considerado como uno de los cabecillas de la banda de los choneros, el SNAI, que es la entidad encargada del manejo de las cárceles, no interpuso algún recurso de apelación a la decisión del magistrado. Y tampoco
presentó en forma oportuna pedido de revisión o revocatoria de este beneficio penitenciario cuando fue detenido posteriormente por el delito de tráfico ilícito de armas. El SNAI lo que tiene que hacer es dar cumplimiento a una decisión judicial, no tiene otra. El de ayer, por ejemplo, fue un recurso de protección que es de cumplimiento inmediato. Si usted demoraba un tiempo, el director de la cárcel estaba sujeto a inclusive ser cesado en sus funciones e ir detenido. Pero no solo aquello, sino que esa prelibertad fue concedida en base a un informe emitido por el mismo SNAI, que contenía anexado 299 documentos a favor de Junior Roldán. Aquel 15 de diciembre, Junior salió en libertad y mientras era trasladado hasta su domicilio, fue capturado nuevamente, junto a 37 personas más, acusado de tráfico ilícito de armas de fuego. En este segundo caso, el fiscal Julio Sánchez emitió su dictamen abstentivo en favor de Junior. Por ese motivo, una jueza de La Aurora resolvió el sobreseimiento. Ante la falta de acusación fiscal, de acuerdo a la normativa constitucional y legal, el juez debe sobreseer. Al no existir una orden de prisión en su contra, no podía seguir en prisión y con esa base, una jueza concedió el habeas corpus a Junior Roldán. La jueza Espléndida Navarrete concedió su libertad por considerar que se encontraba arbitrariamente detenido. Esto es, porque ya no pesaba ninguna orden judicial de encarcelamiento. Sin embargo, la magistrada señaló que de manera interna se procederá a un análisis del expediente que permitió la prelibertad a Junior el 15 de diciembre pasado. Informó José Morales. Más adelante, amables televidentes, cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, les adelantamos. Cámara de seguridad capta un atentado criminal en Santo Domingo de los Áchilas, mismo que dejó varias víctimas mortales. 6 de la mañana con 26 minutos. Además, en Turquía rescatan con vida a una mujer de 77 años, quien permaneció 212 horas bajo los escombros de un edificio destruido tras los sismos que sacudieron a Turquía y Siria y que ya han dejado más de 41.000 muertes. Con 32 minutos, 6 y 32 minutos, Isla Trinitaria. Veamos este asalto, mi querida Alison y amables televidentes. Mira tú cómo llegan los amigos de lo ajeno, armados hasta los dientes a apoderarse de todo cuanto encuentran. Mira cómo desvalijan a la gente, llegan en moto, orondos y lirondos. Ahí está este pobre ciudadano buscando algo en su maleta. Acompañado del otro, cuando son sorprendidos por estos tres galarifos. El uno se le lleva la moto, el otro la otra moto y el otro los desvalija. Y los dejan, mira, con la nariz larga y sin sus pertenencias. Qué pena, porque hay mucho esfuerzo para conseguir estos vehículos. Hoy en día no es secreto que en la mayoría de empresas que requieren motorizados se piden que tú tengas tu propia motocicleta para que puedas transportarte a diferentes sectores. Hoy ellos, como muchos otros, la pierden porque son víctimas del AMPA, víctimas del robo, que a cualquier hora del día, sin ningún tipo de vergüenza, atacan con mano armada, con arma blanca, pues, y se llevan estas motocicletas que no es para otra cosa que salir a delinquir, subirse 2 y 3 en una moto a robar, a matar. Lamentable, pero sigue ocurriendo. Realmente con el tema de la delincuencia se ha tomado cada vez más terreno, cada día toman formas distintas de manejar esta situación del robo. Antes, por lo general, los robos se daban en horas de la noche, en horas de la madrugada, pero ahora las 24 horas del día uno está corriendo peligro. No se puede parar uno en los respectivos paraderos donde tomas la línea de transporte urbano porque te secuestran, te roban. No puedes, en el caso de ser recaudador, quedarte afuera de una despensa en los sectores que te toquen,
porque también estás expuesto a que se te lleven tu vehículo y los implementos de trabajo. 24/7 trabajan los delincuentes, a toda hora, en todo lugar. Y no solamente que llegan a robar. Y a propósito de los paraderos, recuerdo el caso, aquí muy cerca, en la avenida Tancamarengo, por ahí por la entrada a la ciudadela Marta de Roldós. ¿Recuerdas cuando había un grupo de personas esperando el bus y aparecieron delincuentes y dispararon a mansalva sin respetar quiénes se encontraban allí en el paradero, matando a uno e hiriendo a otro? Repartieron Eso es lo que bala. ocurre, así es. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Alison y amables televidentes, vamos ahora a salir de estudios para retomar nuestro contacto con Adrianita Peralta, quien permanece en la entrada de la 8. Novedades a esta hora, mi querida Adriana. ¿Bajó la contaminación del ruido o está peor todavía con el tráfico que se intensifica a esta hora? No, mi querida Luisa, más bien se intensifica con el paso de las horas y a medida que ya circulan más carros. Así que, bueno, es una situación que tiene que ser regulada, insisto, sobre todo en cuanto a los vehículos pesados, que pasan algunos por esta importante arteria de Guayaquil, que corresponde al noroeste, ¿no?, de la urbe porteña. Y en este distrito también otros problemas, y por eso la noche de ayer llegó el presidente de la República, Guillermo Lasso, con el gobernador de la provincia y el comandante zonal de la policía, a realizar inspecciones sorpresivas, porque no solo es el tema de las muertes violentas, son las extorsiones que agobian a los propietarios y trabajadores de locales comerciales de la zona, también el robo a personas bajo distintas modalidades. Son varias situaciones que mantienen en zozobra a quienes deben transitar por aquí, por la entrada de la 8, que corresponde al distrito Nueva Prosperina. De hecho, ayer también se registraron otras muertes violentas. Acabaron con la vida de dos sujetos que se encontraban pues en una motocicleta, y también muy cerca habían ocupantes en un taxi que también resultaron heridos, según indicó el jefe policial de esta zona. ¿Por qué se dio este ataque? Aparentemente querían asesinar a un menor de edad que cumple con arresto domiciliario por el delito de asesinato, y esa es otra situación que preocupa: el número de policías que deben resguardar o proteger a estos sujetos que cumplen con arresto domiciliario, porque recordemos que son de 2 a 3 policías que deben permanecer allí muchas horas para evitar cualquier ataque, y ese contingente se lo saca de otros puntos donde deben estar en la calle para proteger a los ciudadanos de bien. Pero ya sabemos cómo son nuestras leyes, ¿no? En ese sentido, pues me uno al llamado y voy a decir el nombre del teniente coronel Eduardo Santamaría, porque ayer se hizo un excelente trabajo por parte de la Policía Nacional, pero del distrito Pascuales, para lograr la captura de un sujeto que se dedicaba a las vacunas extorsivas, a intimidar a los comerciantes. Pero ¿qué pasó? Él nos indica que la fiscal de turno, de apellido Zambrano, a pesar de que la víctima colocó la denuncia y adjuntaron videos del modus operandi donde se puede ver cómo actuaba este sujeto en compañía de sus compinches, no formuló cargos y dispuso la entrega inmediata de una tricimoto en la que se trasladaban para cometer sus ilícitos, y por supuesto dejaron a este sujeto de 19 años en libertad, argumentando que él no se bajó de la moto a extorsionar y por eso lo dejaron libre. Claro, tal vez en ese momento no lo hizo, pero sí cumplía una función dentro de esta estructura delictiva, de trasladar a sus compañeros, y tal vez en ese momento, justo en ese instante, allí en la cámara no se capta que él se baja a extorsionar, pero la persona a la que trasladaba sí, pues. Y ya hemos repetido en muchas ocasiones cómo actúan estos ciudadanos. Así que es importante dar a conocer esta situación, un llamado nuevamente de atención a las autoridades pertinentes. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Otro problema que se da en esta zona y en muchos puntos de la ciudad de Guayaquil es la presencia de consumidores de droga. Ya es algo
como a mí me gusta decir, no solo lanzarle la pelotita, por utilizar un término coloquial, a la Policía Nacional, sino, insisto, que debe ser un trabajo integral, porque esta situación del consumo de estupefacientes es competencia del Ministerio de Salud. Debe intervenir también el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Aquí hay muchos indigentes, hay muchos consumidores de droga, pernoctan en las aceras, eso es el pan de cada día en esta zona de la entrada de la 8, pero deberían venir entonces, además de los trabajos sorpresivos, que está muy bien, es excelente, que vengan todas las autoridades, pero sí que se haga una inspección, un análisis completo para que de otras carteras de Estado también puedan hacer algo aquí. Justamente allí están las imágenes, estamos en vivo de cómo a plena luz del día, miren que son las 6 de la mañana con 39 minutos, cómo estos jóvenes ya se encuentran consumiendo sustancias sujetas a fiscalización. A plena luz del día, en presencia de todos, no importa, porque saben que la policía no puede hacer más que retirarlos del sitio. Por eso insisto en que debe ser un trabajo integral que involucre a varias carteras de Estado para erradicar esta problemática del consumo de drogas que capta a los chicos desde temprana edad, desde niños inclusive. No solo que ya ahora las organizaciones delictivas los inmiscuyen en sus delitos graves como los asesinatos, pero por supuesto también los captan para que prueben, para que consuman y posteriormente se dediquen a expender la sustancia. Y ya sabemos en qué termina eso, en la muerte, de una u otra forma. O la sustancia pues los mata lentamente o son asesinados por los miembros de otras bandas que quieren apoderarse del territorio para la venta de droga. Es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana, compañeras y amigos televidentes, la situación que se evidencia aquí en la entrada de la 8 noroeste de Guayaquil. Volvemos a estudios entonces con ustedes con más noticias. Son las 6 de la mañana con 43 minutos y esas imágenes que ven en pantalla donde hay quienes disparan al aire, se trata nada más ni nada menos, Alison y amables televidentes, que imágenes captadas durante un velatorio, un velorio. Así es, esto en la provincia fluminense de Los Ríos, concretamente en el cantón Quevedo. Miren ustedes, cual si se tratara de alguna película o una de estas series de mucha violencia. Realmente pues les dejo a su buen criterio qué piensan cuando ven estas imágenes, porque definitivamente a quien enterraban no debe haber sido ninguna discípula de la Madre Teresa de Calcuta, que es una santa y que en paz descanse. Imagínate, para que tengan arma de grueso calibre y que puedan disparar al aire sin importarles absolutamente nada, es nuevas modalidades o formas particulares, peculiares, para poder despedir en este caso a la persona que fallece, y es su forma de expresar, en este caso, pues el repentino adiós a la figura que ha perdido la vida. En todo caso, es como estar viendo tantas bioseries que hoy en día vemos en las diferentes plataformas de entretenimiento, que tenemos la facilidad de poder hacer comparaciones de todo lo que se copia y que sucede fuera, ¿no? Deberíamos de copiar cosas buenas realmente, pero es lo que ocurre en nuestro lindo Ecuador. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más en el despertar de la noticia. Son las 6 de la mañana con 50 minutos, amables televidentes. Alison, la policía del Ecuador informa a través de su cuenta de Twitter que la unidad investigativa ejecutó 14 allanamientos en la provincia, en la Centinela del Sur, en varias ciudades, Catamayo, Macará y Machala, con la detención de 29 sujetos integrantes de los Lobos.
Bueno, y además, pues también causantes de muchos crímenes como sicariatos, extorsión, expendio de droga, robo de vehículos, entre otros delitos. Serían sujetos que pertenecen a una organización delictiva. En todo caso, es lo que conocemos a través del portal oficial por parte de la Policía Nacional, quien a través de su plataforma ha dado a conocer estos, pues, operativos. 14 allanamientos en Loja, Catamayo, Macará y Machala. Sur del país, en donde la Policía Nacional ejecuta su trabajo. En todo caso, bien por este tipo de actividades que buscan a través de estos operativos, Alison y amables televidentes, procurar devolver la tranquilidad y la paz al país. Pues dentro de estos episodios de dolor todavía hay esperanza y nosotros estaremos aquí para poderles comentar a ustedes. Muchísimas gracias por este jueves. Estamos en vísperas de un feriado, tomemos las respectivas precauciones y sobre todo las lluvias, paraguas impermeables, zapatos cómodos, antideslizantes y sobre todo revisemos los vehículos. Le ponemos punto final al despertar de la noticia. Luisa, muchísimas gracias como siempre. A ti, mi querida Alison, y a ustedes, amables televidentes, invitarlos a seguir en nuestra sintonía, pues ya viene La Noticia Primera Emisión, donde estaré acompañada de otro gran profesional y amigo, Jorge Escobar.